la gran significación que tiene el trabajo de conciencia, el darnos cuenta de nosotros, entendiendo que si no nos damos cuenta de cómo se manifiesta en nuestra mente, en el triple lenguaje, se manifiesta en pensamientos, en emociones, en sensaciones, si no tenemos conciencia de eso, no van a funcionar nuestras prácticas meditativas. Sea la práctica, por ejemplo, de pararse a la atención en la respiración y generar un estado de samatha, de esa calma o de esa quietud, sea una práctica vinculada al vipassana, con romper la dualidad para poder tener una visión más profunda de las cosas, sea la práctica de Uru Yoga, que conocéis, sea la práctica de Toplen, cualquiera de las prácticas meditativas no funcionan si no hay un nivel de conciencia, si no nos damos propiamente cuenta. Hay otra premisa también que abre toda una alternativa, y es, al igual que no funcionan si no tenemos conciencia, tampoco funcionan nuestras prácticas. Cuando digo no funcionan, no nos ayudarán a crecer interiormente, no nos ayudarán a tener beneficios de nuestras prácticas, ya que es un esfuerzo, ponerse, hacer el ratito, romper un poco nuestro día de lo vulgar que siempre hacemos, de los trabajos, hay que ponerse a hacer una sentadita, implica un rigor de método, de técnica, los aprendizajes, es un trabajo, ¿no? La práctica meditativa es un trabajo. No funciona si no hay compasión. Es decir, que previo y para conseguir un buen resultado de nuestra práctica, de nuestro trabajo interior, que nos van ilustrando los maestros de cómo hacerlo, ¿no? Esta mañana había una metodología, había una práctica concreta. Llama a tu maestro, a tu gurú, colócalo aquí arriba, llénate de su luminosidad y invoca y convoca miles de personas cercanas, familiares, amigos, lo que sea, para, sin entrar en diálogo ni en conversación con ellos, con tu acto de presencia luminosa, lleno no de ti, sino de la luminosidad que has proyectado en la figura del maestro, eso lo compartes. Eso es un método de trabajo, es una práctica. Pero para que esa práctica, por ejemplo, ¿no?, funcione, nos ayude a crecer en el sentido de realización interna, en el sentido de más bien entendido, y la palabra sirve, pero hay que bien entenderla, más un proceso iluminativo, no de chiribitas ni de semáforos, ¿no?, sino de proceso de realización. Y deseamos hacer un proceso de realización, por eso estamos aquí, porque el proceso de realización es adquirir más luminosidad para sentirnos más felices. No es otra cosa, está directamente vinculado a la sanidad, claramente. Meditar es sano, enneurarse es un sufrimiento, y eso lo sabemos sobradamente. Y tenemos ese deseo, porque estáis todos muy vinculados a los procesos terapéuticos, que no dejan de ser un sé consciente de tu cosa para tomar alternativa. Y la alternativa, cuando uno es consciente y ve lo bicho que es consigo mismo, obviamente va a decir que no a eso. Va a distanciarse de los factores neuróticos o de las neuras, del mal rollo. Y cuando uno, en la conciencia del proceso de terapia o en la conciencia que establecen los procesos espirituales, ve cosas que le abren el corazón, que le hacen sentirse tierno, bondadoso, compasivo, que te pone de buen rollo, por decirlo directo y claro, uno va a querer más de eso. Ese resorte que todos tenéis en el campo de la conciencia, en lo meditativo es exactamente igual. Es exactamente igual. Yo decía ayer, Mabel, que me he encontrado con Pachok Rinpoche, y tú lo conoces, pero es el maestro que más énfasis en mi vida, de haber recorrido muchos maestros, hace y valora el planteamiento de la conciencia. Él mismo dice, si no te das cuenta de la cosa tuya no sirve para nada. Ya puedes pasar 100.000 mantras, ya puedes hacer 10 horas de práctica diarias, ya puedes hacer lo que sea, que como no haya conciencia, es decir, sabiduría, ¿no? La conciencia es para la sabiduría, y ahí matizaré alguna cosa también para diferenciarlo. Si no hay sabiduría, dice la tradición de este linaje,
y no hay compasión, si no hay un saber no egoico, un saber de sabiduría y un corazón abierto, compasivo. Todas las prácticas meditativas son un consumismo espiritual, son un mercado de pretender estar bien, son unas tendencias así New Age, y el maestro Vajrayana va a hostias contra el mercantilismo espiritual, por decirlo de esa manera bien clara.